vidas. ¿Mm? Todas, todas, todas. Profe, una consulta. Sí. Una vez que nosotros terminemos de ver los últimos temas, que si no me equivoco son 3 temas más que quedan y ya terminaríamos. ¿Vamos a hacer clases de consulta o directamente las clases de consulta pasarían para febrero? No, pasan para febrero. O Ah, sea, bueno. en enero pueden ser también, yo voy a estar la última semana, o sea, del 20 en adelante, ya estoy acá. Pueden ser ahí, más informales, y después de nuevo un poquito más formales, una vez por semana. Ahí vamos, lo que vamos a hacer es dividirnos. 2 clases de consulta por semana, una la doy yo, otra la da Enrique. Ah, bueno, profe. Así Buenísimo. vamos a hacer esas 4 semanas que tenemos antes del examen. Y bueno, después vamos a hacer algún tipo de, no evaluación, sino yo les voy a dar un cuestionario como para que ustedes sepan objetivamente qué es lo que pretendo de que ustedes sepan. ¿Bien? Para que no digan o no quede después de decir, oye, ese tema no lo estudié. Yo sé que a ustedes les cuesta, o sea, para mí es muy fácil hilvanar todos los temas. Yo ya tengo 33 años de docencia y tengo 6 de carrera, ¿me entienden? O sea, 6 de universidad. Por supuesto que para mí es a ver, una pavada, pero para ustedes no, es difícil saber cómo van a concatenar. O fíjense que uso esa palabra para decir concatenar es cómo voy a poner en esta cadena de conocimientos cada uno de los eslabones. Entonces, a través de preguntas, por ejemplo, tema 1, ¿qué es la materia? ¿Qué son propiedades extensivas? ¿Qué son propiedades intensivas? ¿Qué son propiedades físicas? ¿Qué son propiedades químicas? Eh, ¿Qué es un cuerpo? ¿Qué es un sistema material? ¿Qué es una sustancia simple? ¿Qué es una sustancia compuesta? Bien, entonces, haciendo así toda una concatenación lógica de conocimiento, ustedes pues dicen, ah, no, mira, me estaba olvidando de definir este concepto. Cuerpo, claro, no lo había visto. O sistema homogéneo, no lo había visto. ¿Cómo está compuesto un sistema homogéneo? Y está formado por fases. Y cada fase, ¿qué representaría? Un cuerpo, perdón, un sistema homogéneo. Ah, claro, o sea, que un sistema heterogéneo está formado por n sistemas homogéneos. Ah, claro, sí, perfecto. Entonces, yo voy diciendo a medida que voy contestando, ah, claro, esto me faltaba, no, esto no lo había estudiado, uy, esto ni lo había visto. ¿Se dan cuenta? Entonces, en función de eso, ustedes van a poder ir reuniendo conocimientos y después armar todo un esquema y decir, claro, no me falta nada, porque si yo no hubiera estudiado esto, no entiendo esto. Y ahora que aprendí esto, puedo entender lo otro. ¿No? Eso es lo que vamos a hacer. Así que, bueno, eso en febrero lo vamos a ir armando de cada uno de los temas, ¿bien? Y ustedes van a ir haciendo un repaso en función de eso. Consultas de lo que no entendieron de esos temas y ya vamos, ¿bien? El 8 de marzo es la evaluación. Creo que somos los primeros, ¿bien? O sea, el día 8 creo que rendimos química. Yo tengo que tener las 100 preguntas. No sé si van a hacer 100 preguntas. A mí me parece súper loco, pero bueno, yo no dicto las normas, yo tengo que acatar nada más. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Bien, vamos a ver el tema de hoy, que es lípido. Como les dije, el tema tiene que ver con unos compuestos que con este nombre no son tan conocidos. Bien, si yo les dijera lípidos, ustedes ¿qué tipo de compuestos respondería que son? O sea, ¿cuáles son los conocidos por ustedes que les parece que estarán contenidos en esto? Si es que alguno lo registra el término lípido. Bueno, profe, yo en mi caso, a mí me dicen lípidos, yo siento que son grasas, por Muy ejemplo. bien, Son perfecto. grasas. Muy bien, muy bien. Y
¿Otras de ustedes qué pensaría si yo eligiera lípidos? ¿Solamente grasas? ¿O no grasa? ¿O no conocen el tema? El término, perdón. Bien. Entonces, justamente el término lípidos viene de la palabra griega lipos, ¿bien? Que significa grasa. Ahí está. La palabra grasa en griego se dice lipos. Bueno, resulta que el término lípidos encierra un concepto histórico que comienza con el estudio sistemático ya de la química a fines de la Edad Media, comienzo de la Edad Contemporánea. Bien, estamos hablando de los siglos XVII, siglos XVI, prácticamente del XVI al XVII en adelante. Bien. En esos siglos se comenzó a estudiar los compuestos que se obtenían de seres vivos, los que definieron que se llamaban compuestos orgánicos. Y se observaba de que ciertas sustancias, bien, no eran posible disolverlas en grasa, ni aún en grasa, disolverlas en grasa, ni aún en agua fría, ni aún en agua caliente eran disueltas, mientras que la mayoría de los compuestos inorgánicos, los azúcares que se conocían, que se empezaban a conocer, como la miel, fíjense que el primer representante de la familia de los azúcares fueron las fuentes naturales, fueron los néctares de las frutas, fueron los zumos de fruta, fueron las mieles, bien, que eran compuestos que daban sabor dulce y por sobre todo la miel, chicos. Chicas, la miel era de suma importancia porque era el agente edulcorante que tenía la gente en la Edad Media. Ojo, la gente de clase alta. La gente pobre no consumía alimentos dulces. Bien. Y cuando disminuyó el precio de la sal por encontrarse minas de sal en Europa, todo lo que es, ustedes conocen lo que son los Balcanes. Los Balcanes son una cadena montañosa que separa prácticamente Europa de Asia. Están en países como Rumanía, Bulgaria, bien, Macedonia. Nace prácticamente del norte de Grecia y se extiende hasta varios kilómetros dentro del territorio ruso y se considera como la línea de división entre Europa y Asia. Entre ellas discurre o transcurre el río Volga, uno de los más famosos del mundo, que desemboca en el Mar Negro, no en el Río Negro. Estoy hablando mal. El sábado es muy sábado. Bien, resulta de que cuando se encuentra la sal, ya la gente común también puede comer sal, ¿bien? Y resaltar el sabor de los alimentos, pero no así los azúcares. Bien, los azúcares solamente se aprovechaban de la miel hasta que gente que comía, uno de los alimentos muy común para la gente pobre, eran los nabos de segunda o las remolachas. Son medios parientes, ¿no? Y resulta de que había una variedad de remolacha que no era rica de sabor como la remolacha bien roja, sino esta era amarillenta, pero sí tenía una característica, era muy dulce. Bien, era muy dulce. Hasta que a alguien se le ocurrió decir, bueno, si es muy dulce, vamos a ver si hacemos jugo de ella, bien, y lo dejamos evaporar.
Y resulta que ahí obtuvieron del jugo un tipo de azúcar muy, muy dulce que servía para endulzar sus alimentos. Bien, y este producto fue la sacarosa. La sacarosa se obtiene de dos productos o de dos tipos de vegetales. Uno, que son las remolachas, las beta vulgaris, ese es el nombre sistemático, la beta vulgaris, bien, que es típico de países de zonas muy frías, característico de Europa, y por el otro lado, obtenida de vegetales de la zona tropical o zona de mucho calor. Y ahí encontramos la que se llama caña de azúcar, ¿bien? O Saccharomyces o officinales. Saccharomyces, no es Saccharomyces, es Saccharis officinalis. ¿Bien? Ese es el nombre de la caña de azúcar o caña azucarera. ¿Mm? Bueno, ya eso lo hemos visto, pero ahora resulta que estamos viendo los lípidos. Los lípidos, bien, podemos preguntarle a ustedes, ¿dónde han visto lípidos? Y uno dice, o inmediatamente piensa en la grasa, ¿bien? La grasa generalmente se obtiene de los animales. ¿Por qué? Principalmente de los mamíferos. Resulta que en su estructura homeotérmica de los mamíferos, o sea, los mamíferos tenemos la posibilidad de regular nuestra temperatura corporal independiente del medio ambiente. Bien. Entonces, necesitamos mantener una temperatura constante, ¿no? O relativamente constante. Y resulta de que la grasa tiene varias funciones. La grasa puede ser aislante, la grasa puede ser, dije aislante, puede ser como sistema de soporte, o sea, amortiguación para que nuestros órganos no se dañen en un golpe o en movimientos bruscos, ¿bien? Y también que puede ser nutriente, ¿bien? Y resulta que si hacemos, bien, la relación de cantidad de energía por gramo de alimento, bien, el que gana muy allá son los lípidos. Pero ¿cuál será el gran problema de los lípidos en una célula, en un tejido, en un órgano, en un ser vivo? ¿Por qué nosotros comemos azúcares, proteína, bien, y las grasas tratamos de comerlas en pequeña cantidad? Profe, Sí. puede ser de que cuando, bueno, yo prácticamente acabo de terminar de ver la otra clase y usted había comentado de que en si en los lípidos, bueno, o las grasas, tienen bastante, o sea, fuente de energía, se usa como una fuente de energía. El Exacto, problema es que no se pueden diluir en agua. exactamente. No son solubles en agua. Y la sangre, recuerden, que es el tejido que circula y lleva disuelto en el agua, bien, en esa parte que se llama tejido intersticial, bien, va disolviendo sustancias y las va transportando a las células, pero la grasa no es soluble en agua, bien, y sin embargo hay que invertir en un sistema de enmascaramiento, bien, para poder transportar la grasa y que no se precipite, no se insolubilice, bien, y se deposite sobre una arteria, sobre una vena, sobre un capilar, ¿bien? Entonces, muy importante eso, ¿bien? Entonces, ya sabemos otra cosita más de los lípidos. Son insolubles en agua, ¿bien? Tienen funciones específicas, funciones de sostén o resistencia, tienen función
de alimento, tienen función aislante, bien, y también son nutrientes, bien. Producen energía para la célula, o sea, su degradación produce energía a la célula, bien. Pero hay un problema con los lípidos. Otro más, sí, otro más. Es justamente la insolubilidad. ¿Mm? ¿Qué hacen la mayoría de los seres vivos para poder transportar lípidos? Bien, les voy a contar más o menos muy rapidito cómo es la digestión de los lípidos. Bien, resulta que nosotros en los lípidos tenemos una estructura particular, cada uno. Ya lo vamos a ver, ¿no? Resulta que estos lípidos tienen estructuras muy particulares, muy, muy particulares. Entonces, ¿qué hacen para poder transportarse? ¿Qué hacen para poder moverse dentro del agua? Se rodean de sustancias polares. Los azúcares son sustancias polares que se disuelven rápidamente en agua por formación de puentes hidrógeno con el agua. Son polihidroxiladas, entonces va a haber interacción de todos esos grupos, bien, con agua, grupos oxidrilos en los azúcares. Pero en cambio en los lípidos no hay esa posibilidad. Y en las proteínas, que vamos a ver después, sí hay esa posibilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, tenemos que buscar o ver cómo hacen los lípidos. Los lípidos lo que hacen es rodearse de capas de azúcares y proteínas, ¿bien? Y forman lo que se llama lipoproteo o lipoproteínas, ¿bien? A veces pueden formar eh, eh, no me va a salir, lipo, sacaroproteínas, pero generalmente lo que forman son uniones con la proteína, formando puentes con azúcares, ¿bien? Los puentes, más que cumplir la mera función de un puente uniendo la grasa con la proteína, bien, ya cumple su función de unión, bien. Pero por sobre todo estas estructuras, chicos, son cerradas, bien, son estructuras cerradas. Y ustedes me dirán, ¿por qué tiene que ser cerrada? Profe, ¿se refiere a que tienen que ser cerrados? O sea, como que al líquido lo va a Enmascarada rodear como totalmente. todo. Enmascarada totalmente. Ah, y porque yo creería de que tiene que estar. Imagínate que esta sea una estructura de grasa, ¿bien? La proteína lo que hace es esconderla totalmente. ¿Ves que no se ve? Claro, sí, sí, sí. Esta proteína sí es soluble en agua, ¿bien? Pero en su interior, ¿qué lleva? Algo que no es soluble en agua. Entonces, para que este no moleste con el agua porque no se disuelve, la recubro totalmente y ahora soy soluble en agua, pero tengo a alguien escondido, un polizón, ¿bien? Y ahora lo puedo transportar por un medio líquido sin problema, ¿bien? Entonces, esto es una lipoproteína, ¿ves? Es una lipoproteína, yo me puedo mover tranquilamente. Y muchos tienen, además de la grasa, para poder unirse a la proteína, como una cubierta de azúcar que facilita la unión. ¿Bien? Entonces, ahí tengo una lipoproteína, la forma en que los lípidos se mueven dentro de la sangre. ¿Por qué? Y porque los lípidos no son disueltos en agua. No se pueden disolver en agua. ¿Mm? Ya vamos a ver otro punto que hace que los
lípidos se solubilicen en solventes y permite su traslado. ¿Bien? Bueno, resulta que ahora ya hemos definido uno más, ya sabemos qué es este lípido. Bien, entonces vamos a ver qué pasa, quiénes son los lípidos. Y resulta que los lípidos también incluyen a alguien que a veces no le damos bolilla y no lo incluimos dentro porque estamos acostumbrados a pensar que los lípidos son solamente grasa. Bien, y hay un primo hermano o un hermano de las grasas, bien, que la única diferencia que tienen entre sí es que uno es sólido a temperatura ambiente y el otro es líquido a temperatura ambiente. Bien, ¿a cuál me estaré refiriendo con el sólido y con el líquido? Profe, por ejemplo, el líquido sería como el aceite y el Muy sólido, bien, el muy sólido bien. serían, por ejemplo, la grasa para hacer, por ejemplo, tortas fritas. Sí, totalmente. Ahora fíjense que nosotros no habíamos dado pelota, así a lo criollo, en los aceites. Fíjense que muchísima gente, cuando piensa en lípidos, bien, piensa en grasas, pero nunca incluye el aceite. Hay muchísimas, aunque ustedes me digan, ay, profesor, ¿cómo va a decir eso? Estamos en el 2021, ¿cómo va a haber gente que no va a considerar que la grasa es hermana del aceite? Muchísima gente no considera de que la grasa y el aceite sea lo mismo. Bien, aunque haya gente que sí lo sepa, bien, sin saber química, sabe que las grasas son sólidas, son lípidos sólidos, y los aceites son lípidos líquidos. Bien, resulta de que tanto las grasas como los aceites químicamente son dos grupos funcionales unidos entre sí. Bien, y es por eso que a los lípidos se los llaman complejos o simples. Complejos o simples. ¿Por qué el término complejo? Porque son triésteres, ¿bien? Triésteres de cadenas de ácidos grasos, que ya vamos a ver qué características tienen eso. Miren, le voy a cambiar la cámara si hacemos un poquito de pizarrón y avanzamos un chiquitillo. Dejo de presentar. No, no estaba presentando nada. Todavía no. Bien, vamos a ver. Entonces, cuando decimos lípidos, en nuestra cabecita, o sea, en nuestro cerebro, ¡ay, qué cerebro feo! ¿Qué sucede? Bien, entra el concepto de grasa. Bien, casi en un 90%, y algunos encuentran que los aceites también son. Y esto es cierto. Los lípidos se los clasifica como grasas y aceites. Por definición, que esto ya no está valiendo, chicos, grasas son sólidas a temperatura ambiente, mientras que los aceites son líquidos a temperatura ambiente. A temperatura ambiente. No sé por qué puse minúscula, casi es mayúscula la temperatura. Bien, pero esto ya no es tan cierto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el que se denomina aceite de coco, hasta los casi 20, 25, 30 grados es sólido.
y después funde. Bien. Hay otros, como por ejemplo el spermaceti. El spermaceti es una grasa muy suave, muy fina que tienen los cachalotes, o sea, los bebés de las ballenas, ¿bien? Que permanece líquida a muy bajas temperaturas, no se solidifica, ¿bien? Entonces, hay eso de sólido y líquido, no es tan como se definía en su momento. ¿Mm? Vamos a hablar lo siguiente. Vamos a decir que las grasas y aceite van a pertenecer a la familia de los lípidos complejos. ¿Bien? Que en su mayoría, ¿qué son? Químicamente son ésteres. Para hacer ésteres necesito, ¿qué cosa? Un alcohol. Sí, hay un alcohol. Lo que pasa es que es un trialcohol. Trialcohol, que se llama glicerina o glicerol. Bien. ¿Y qué más hay en estos ésteres que se llaman grasas de aceite? Hay ácidos carboxílicos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los ácidos carboxílicos lo íbamos a estudiar acá en los lípidos? Por supuesto. ¿Por qué? Y porque son ácidos comunes, solamente que además del grupo funcional carboxilo, esta cadena tiene un tamaño mayor que 12 carbono. Bien, se considera que son semisólidos, semilíquidos o de estructura pastosa, bien, y después sólidos, a todos los ácidos carboxílicos que van a tener 12, 14, 16, 18 y 20 átomos de carbono. Bien. Y resulta que estos se unen con la glicerina. Vamos a escribir la estructura, porque como esto es química, tenemos que escribir la estructura. Entonces, vamos a ver por qué son trialcoholes. Yo les voy a escribir en una forma más esquematizada a la glicerina. Fíjense, estos son un átomo de carbono. Acá hay otro átomo de carbono, acá otro átomo de carbono. Son tres. La glicerina es carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno 2. Oxidrilo, oxidrilo, oxidrilo. Pero en forma esquemática la vamos a escribir así. Bien. Acá tengo carbono, hidrógeno 2, esto. Este del medio es este, carbono, hidrógeno, oxidrilo. Y acá carbono, hidrógeno 2, oxidrilo es este. Bien. Entonces, vamos a tomar este oxidrilo. Acá vamos a sacar un enlace con el oxígeno para formar el oxidrilo. Acá el enlace es entre carbono secundario y oxígeno. Pero resulta que ahora este oxígeno se va a unir formando un éster. Profe, disculpe. Sí. No sé, disculpe que interrumpa, pero yo no estoy viendo la pantalla ahora. No sé si los chicos pueden ver la pantalla, porque capaz que es mi internet. No, yo tampoco. No sé si es el internet. Entonces... No, es el inútil del profesor. Claro, no sé por qué se me pasó. ¿Por qué
está desactivado? ¿pueden creer que les desactivé la cámara? Ahora Ahí está, profe, sí, ahora sí. La desactivé, vaya a saber que apreté. Resulta que acá la cadena es R y esto es la función éster. ¿Ven? Acá vamos a tener otro ácido carboxílico. Este le voy a llamar R1, este R2. Y nuevamente una función éster. Acá R3 y nuevamente una función éster. O sea, fíjense que esto es un triéster de glicerina con 3 moléculas de ácidos grasos Bien, ¿y por qué son ácidos grasos? Porque la cantidad de carbono es mayor que 12. Bien, y acá vamos a hacer, entonces, ¿quiénes pueden ser R1, R2 y R3? Vamos a escribir el ácido mirístico. Tiene 14 carbonos. Sería, fíjense, grupo carboxilo. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 carbonos. Y no hay ningún doble enlace, todo saturado. Este es el ácido mirístico. Bien. El de 16 carbonos se va a llamar ácido palmítico. ¿Se imaginan de dónde viene el nombre palmítico? ¿No? Profe, no sé si me estoy confundiendo de compuesto, pero creo que una vez dijo que hablaba de palma, de palmera. De palmera, sí, exactamente. La palmera, bien, en la zona, sobre todo en la zona de donde va a formar los dátiles, ¿Ustedes alguna vez han comido dátiles o han visto los dátiles? Son como un fruto carnoso, muy, pero muy dulce, ¿bien? Y adentro hay una pepa, una drupa, o sea, una semilla bien gruesa, ¿bien? Pero súper gruesa, que esa es la que, como es una semilla, ahí va a mantener el aceite para que sea nutriente, bien, del germen, o sea, ¿de quién? Del embrión de vegetal, o sea, el embrión de la nueva palmera. Bien. Entonces, para que esté viva, ¿qué necesita? Azúcares, bien, y bien adentro, separada de lo acuoso, necesita grasas. Entonces, si se muele esto, se obtiene el aceite de palma, bien, que en muchos países, sobre todo África y Asia, se usa para cocción, o sea, se utiliza como comestible. Pero en nuestros países, bien, en Latinoamérica, como tenemos otra fuente de oleaginosa, lo dejamos de lado porque tiene un sabor muy fuerte. Bien, es muy invasivo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Un C16 es el palmítico. Bien. Y para terminar,
no voy a dibujarlos, bien, pero sí lo voy a escribir, el ácido esteárico, que tiene 18 carbonos, bien. Ojo, no tiene nada que ver con este. Este es el del palmítico. Y después tenemos el ácido araquídico. Araquídico con 20 carbonos. ¿Tienen nombre IUPAC estos compuestos? Sí. Bien. Fíjense que el de 14 carbonos se va a llamar tetradecanoico, el de 16 hexadecanoico, el de 18 octadecanoico y el de 20 se va a llamar eicosanoico. Eicosanoico. ¿Bien? Porque el término 20 en griego es eicosano. Bueno, resulta de que estos compuestos, cuando son esta estructura de ácido graso unido, va a recibir el nombre. Si los ácidos son estos saturados, bien, generalmente son mezclas, chicos, de ácidos grasos. Nunca yo voy a decir es el mismo ácido graso, ¿no? Se mezcla. Pero cuando en su mayoría son ácidos grasos, este que se llama este conjunto se llama triacilglicérido. Triacilglicérido. Un minutito. Triacilglicérido. Resulta que estos triacilglicéridos, cuando la glicerina, este corazón, bien, esterifica a ácidos grasos saturados, bien, tiende a formar compuestos sólidos. Tiende a formar compuestos sólidos. ¿Y saben por qué, chicos, forma compuestos sólidos? Porque estas estructuras son muy regulares, tienen mucha simetría, son fáciles de apilar este tipo de moléculas, ¿bien? Y entonces va a formar estructuras compactas, muy densas, ¿bien? Que van a recibir el nombre, por ser sólidas, de grasas. ¿Bien? También reciben el nombre, no solamente grasas, también se llaman alifos. Ese es un nombre no usado de la prehistoria, pero también se les llama alifos. ¿Bien? Entonces, estas son triacilglicéridos, pero de la familia de las grasas. Resulta que ahora vamos a ver otra familia que también pertenece a los lípidos complejos, que la única diferencia que tienen respecto de este triacilglicérido, fíjense, que posee en su mayoría ácidos grasos insaturados. Por ejemplo, no hay muchos ácidos grasos insaturados de cadena corta, o sea, de 12, 14 no hay, pero sí de 16. Por ejemplo, el ácido palmítico.
palmitoleico. Palmitoleico, vamos a conocer. Que resulta que tiene un doble enlace, se representa el doble enlace con la letra delta, 9. O sea que yo tengo, fíjense, grupo carboxilo, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 9 hay un doble enlace y encima ese doble enlace tiene geometría cis. Es un isómero de qué cosa? Geométrico. Geométrico. Entonces, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Resulta que este que ven ustedes acá es un doble enlace con isomería cis. Y lo que hace acá, yo no lo hice muy bien porque no está bien dibujado. Realmente el quiebre que produce hace que la molécula ya no sea lineal, ya no sea muy simétrica, muy delgadita, sino que las moléculas que antes, como yo les decía, se apilaban así, tratando de formar estructuras sólidas, muy densas, bien, estructuras cristalinas, ahora, al estar quebradas al medio, las interacciones ya no son tan fuertes. Y si las interacciones ya no son tan fuertes, ¿qué va a suceder? Que la molécula del triglicérido o triacilglicérido ya no puede cristalizar. Y si no puede cristalizar, ¿en qué estado les parece que está? Estado de agregación. En sólido, profe. No, escúchame. Las grasas pueden formar sólidos. Ah, disculpe, líquido, líquido. Están todos apilados. En Claro, cambio, claro. acá hay desorden. Bien. No hay mucha interacción. Entonces ahí son líquidos. Y van a llamarse, cuando tengan esta característica, tener dobles enlaces, ¿bien? Y tener muchos pliegues y no poder formar estructura cristalina, ahora van a recibir otro nombre. Y es por eso yo les decía que los triglicéridos o triacilglicéridos están formados por dos tipos. Uno que son sólidos y otro que son líquidos y se llaman aceites. El otro nombre de los aceites es óleos. Bien. Vieron que hay publicidades que donde dicen nutrición para el pelo, pero no, claro, si dijeran con aceites para el pelo, medio como que mucha gente diría, pero si yo tengo pelo graso, ¿para qué me voy a poner esta porquería? Entonces, si le dicen óleos, y como que mucha gente no sabe qué es un óleo, ¿bien? Y pasa y venden. Entonces, los aceites se los conoce como óleos y las grasas como alifos. Resulta entonces que estos dos compuestos son los representantes más importantes de la familia de los lípidos, las grasas y los aceites, porque químicamente responden al mismo tipo de estructura. Son triacilglicéridos. ¿Bien? La diferencia que los que se llaman grasas cristalinos es porque poseen ácidos grasos saturados, o sea, no hay dobles enlaces, mientras que los aceites tienen ácidos grasos insaturados o poliinsaturados. ¿Bien? Monoinsaturados o poliinsaturados. Eso es lo que da todo, que ustedes lo van a ver en nutrición. Yo les cuento ahora qué es lo que se van a llamar ácidos grasos omega,
bien, omega 3, omega 6, omega 9, y ese nombre lo reciben, ¿saben por qué? Porque, no sé, los bioquímicos y los nutricionistas inventaron un sistema de medida. Ellos dicen, este es el primer carbono porque es el final de la cadena. Entonces, este, bien, va a ser alfa, bien. Este es beta, este es gamma, este es delta, este es épsilon. Como se nos acaba, bien, dijeron, no, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la última letra griega? Es omega. Bien. Entonces dicen, esto no se va a llamar alfa, se va a llamar omega porque es el último carbono. Entonces, respecto de donde está el carbono omega, bien, el último, ¿cuántos carbonos hay hasta el doble enlace? Y bueno, cuento. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disculpe, conté este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que el palmitoleico es un ácido omega 6, fácilmente digerible. Los omega 6 son fácilmente digeribles. Bien, entonces el aceite de palma trae un ácido graso, omega 6, que es muy bueno para la salud. En nutrición, ustedes después van a ver con lujo de detalle todo esto. Resulta que esta familia de ácidos grasos con sus ésteres, o más bien dicho, los ésteres de glicerina y ácidos grasos, llámense grasas y aceites, tienen una propiedad. Y eso es lo que permite esa clasificación que yo les dije. Hay lípidos complejos y lípidos simples. ¿Por qué se le llama este complejo? Resulta que vamos a ver lo siguiente. Vamos a borrar un poquito acá y lo vamos a escribir después de nuevo en la misma estructura. Cuando nosotros vimos ácidos grasos, dijimos, por ejemplo, ácido acético o metanoico puede reaccionar con metanol para dar un producto que se llama acetato de metilo más agua. Este es un éster, ¿no?, entre el metanol y el ácido acético. Bien, se llama acetato de metilo. Pero ¿qué pasa si yo tengo acetato de metilo y necesito metanol? Bien, entonces digo, voy a hacer sobre el acetato de metilo una hidrólisis alcalina, o sea, a pH básico, pH mayor que 9 se hace, donde, ¿quién es mi nucleófilo? Oxidrilo. A ese pH no hay otro nucleófilo que oxidrilo. Entonces, acá se va a producir una reacción que se llama de sustitución en acilo o en dos etapas. Este oxidrilo en la primera etapa va a atacar el carbonilo, se va a adicionar, acá hay una adición nucleófila. Bien, ¿y qué va a dar? Un compuesto de transición. Ahí fíjense que ataca el oxidrilo. Y acá tengo metoxilo. Bien. Y ahora en la segunda etapa, en la eliminación, tiene que regenerar nuevamente el doble enlace. Entonces vamos a copiar CH3, carbono, oxidrilo.
oxígeno. Fíjense que este tiene carga negativa. Y acá abajo, O, metilo. Este se pierde de la siguiente manera. Este par de electrones viene acá y el que sale despedido es metoxilo como metóxilo. Es una reacción no reversible, es una eliminación. Bien, ¿y qué obtengo acá? Nuevamente ácido acético, pero ahora vamos a ver que antes le regala un protón. Entonces, como el pH es alcalino, no hay ácido acético, hay anión acetato. Esto es un doble enlace, más metanol. Bien. Y este es el anión. O sea que en la hidrólisis básica lo que se obtiene es el anión del ácido más el alcohol. No puedo decir el ácido porque el pH hizo que se ionizara el grupo oxidrilo del grupo carboxilo. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando el triéster de glicerina sufre este tipo de reacción. O sea, va a liberar la glicerina, ¿no? Y va a dejar 3 moléculas de ácido graso como anión. Vamos a dibujar así, acá la glicerina, oxidrilo, oxidrilo, oxidrilo. Acá vamos a poner, vamos a escribir el palmítico. Entonces, acá tengo carbono, hidrógeno 2 y acá metilo. ¿Cuántos carbono, hidrógeno 2 tengo? Y 1 acá y 2 acá carbono son 2. Para llegar a 16, ¿cuántos tengo que tener? Acá 14, ¿no? Entonces, 1, 14, 15, 16. Acá vamos a volver a dibujar lo mismo. Carbono, hidrógeno 2, 14 veces, metilo. Y acá, de nuevo el éster, carbono, hidrógeno 2, 14 veces, metilo. Este muchacho que hemos dibujado acá se llama tripalmitato de glicerilo. Y este triacilglicérido representa el 90% de la composición del ácido palmítico. ¿Bien? Significa que hay otras cosas más dentro del ácido. ¿Bien? Pero a nosotros nos interesa este muchacho, el ácido palmítico, que forma con el glicerol el tripalmitato de glicerilo. ¿Bien? Resulta que hubo un señor de apellido Lever, con B corta, que trabajó con aceite de palma y con aceite de oliva. Vamos a ver este primero. Y le echó hidróxido de potasio, que es un hidróxido de la misma característica que el hidróxido de sodio. Entonces el pH era 9,5, bien, y en caliente se produjo una reacción donde se formó 3 moléculas, miren, de esta sal, potasio ion, el carboxilato, o sea, acá esto así, carbono, hidrógeno 2, 14 veces, carbono, hidrógeno 3. Bien, esto se llama palmitato de potasio. Palmitato de potasio. ¿Y qué más se formó? Glicerina libre.
Lo vamos a dibujar así, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno 2, oxidrilo, oxidrilo, oxidrilo. ¿Bien? Esto es lo que se forma. 3 moléculas de palmitato de potasio, ¿bien? Y una de glicerina, por cada molécula de tripalmitato de glicerilo que se hidroliza, ¿bien? En caliente a pH 9,5 con hidróxido de potasio. Y esto que tenemos acá, chicos, que se llama palmitato de sodio, es un jabón. En español, jabón es la forma que se originó a partir de sapone. En latín se dice sapone. ¿Y en qué otro idioma se dice? Muy parecido. Fíjense, sapone, bien, sirve para poder llamar a esta reacción de hidrólisis. Se la conoce como reacción de saponificación. Es la reacción cómo se obtienen los jabones. Jabón, en la actualidad prácticamente nosotros, o la industria de los jabones, está destinada a los jabones de tocador, para bañarnos. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque las sales de potasio son más suaves para la piel que las sales de sodio. Y entonces, ¿hay jabones de sodio? Sí. ¿Para qué se usan? Para lavar ropa. Generalmente cuando yo quiero blanquear una ropa, bien, una prenda, utilizo jabón de sodio, por ejemplo, palmitato de sodio. ¿Bien? Resulta, como yo les decía, el nombre sapone es muy parecido en varios idiomas. Sapone le da prácticamente el mismo nombre en italiano, saponi, ¿bien? Se le llama en portugués sabonete, ¿bien? En portugués es sabonete. Y fíjense que la palabra en inglés, soap, viene de sapone. Se llama transliteración, o sea, en algún momento alguien se equivocó, tal vez que alguna persona que hablaba mal y que lo trajo al jabón, y dijo soap. Bien, en lugar de sapo, dijo soap. Y quedó así. Bien, pero su origen es igual que sapón. Entonces, fíjense cómo los jabones son un derivado natural y que permite clasificar a los lípidos en complejos y simples. ¿Bien? ¿Hay otros tipos de lípidos? Sí, señores, hay otros. Hay algunos que tienen una cadena de un solo ácido graso y un alcohol de alto peso molecular. Por ejemplo, el palmitato, ya que estamos trabajando con el palmítico, vamos a ver, 14 veces. Hay uno que se llama palmitato, fíjense que este tiene 28 carbonos y acá un metilo. O sea que en total el alcohol tiene 30 carbonos. ¿Ya? A ver, no, conté mal. 29 y 1, 30. Resulta que este se llama palmitato de triacontilo, porque tiene 30 carbonos. Y este tipo de estructura así que parece, ustedes dirán, ¿y eso qué es? Si no es un triglicérido, entonces ¿qué es? Esto es una cera. Eso es una cera. ¿Y saben para qué? Sobre todo los vegetales, nosotros generamos cerumen, un tipo de cera muy particular en nuestros
pabellones auditivos. Hay otros animales que también generan cera. Y ya para que las abejas, ojo, la cera de abeja, ¿m? La cera de abeja es una reacción muy particular que hacen las abejas. Toman ácidos grasos y toman alcoholes que ellos los sintetizan y van generando y depositando esa gotita para hacer una masa flexible que después ellos con sus patitas pueden darle la forma hexagonal de sus hábitats, ¿no? Entonces, esta es una cera. También es un lípido complejo porque la hidrólisis alcalina, la saponificación, puede dar un jabón, ¿bien? Pero, claro, no libera glicerina, libera un alcohol de alto peso molecular. Bien, vamos a ver otro complejo y son los que tienen la estructura de la glicerina, ¿bien? Pero en lugar de tener, acá hay un oxidrilo, oh, Dios, el trapo este, cuando lo pongo muy húmedo, a ver si tengo. Hasta que encuentre, ya tiene que estar seco esto. Resulta que hay algunos que sobre el esqueleto de la glicerina tienen en el carbono en el carbono 1 y en el carbono 2, los oxidrilos forman ésteres con ácidos carboxílicos, pero en el carbono 3 no forman con un ácido carboxílico, sino que forman con el ácido fosfórico. Bien. Y esos se llaman fosfátidos, ¿no? Que va a permitir generar estructuras que se llaman fosfolípidos polares. ¿Por qué fosfolípidos polares? Porque resulta, chicos, que muchas de las reacciones o muchos de, no reacciones, sino procesos físicos y físico-químicos se hacen en un intermedio, en un sistema donde yo tengo agua y tengo lípidos. Entonces, ¿cómo hago para unir lípidos con agua? O lípidos con agua o agua con lípidos, si son insolubles entre sí. Tengo que hacer procedimientos de tal manera de que yo cree una molécula que sea anfipática. Anfipática. ¿Qué significa anfipática? Anfi, doble. Bien. Anfibio, vida en el agua, vida en la tierra. Anfiteatro, cerrado o abierto, un teatro. Bien. Entonces eso me da la palabra o el significado de la palabra anfi. Páticos o patos es comportamiento. Bien. Y una molécula es anfipática cuando le da por disolverse en el agua o disolverse en los lípidos. Resulta que estos compuestos lo que hacen es unirse a un alcohol que tiene un grupo oxidrilo por un lado y un aminogrupo terciario
o sea, un catión cuaternario, un amonio cuaternario. Y resulta que todo esto, ¿no?, va a formar una pata no polar, o sea, muy amiga de la grasa. Otra pata muy amiga de la grasa, que es esta cadena. Y por este lado, ¿qué hay? Un trocito chiquito, más cortito de cadena, con una carga positiva. Entonces, fíjense lo que sucede. Esta parte de la molécula, o sea, estas patas, se llaman patas o colas, realmente es el nombre más correcto. Colas hidrofóbicas. Significa que son amigas de las grasas, se disuelven en las grasas. Y esta se llama cabeza polar. ¿Bien? Y resulta que esta molécula es una molécula anfipática. ¿Dónde se encuentra? En los fosfolípidos. ¿Y esto en dónde aparecen estos cosos, los fosfolípidos? En las membranas. Ustedes han visto en biología que las membranas biológicas son sistemas activos en movimiento. El modelo de la bicapa fluida o la de mosaico fluido me dice que son cabezas polares, o sea, estructuras polares con colas hidrofóbicas que se disuelven entre sí. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Si este es el interior celular y este es el exterior celular, está bien. ¿Por qué? Porque el interior de la célula, ¿de qué está llena? De agua. Y el exterior celular, ¿de qué está formado? De agua. Entonces, todas las partes hidrofílicas amigas del agua se van a ubicar para el lado de los sistemas donde hay agua. Mientras que la parte hidrofóbica, bien, las partes hidrofóbicas se meten adentro, se ocultan y evitan tener contacto con el agua. Bien. Entonces, la que acabamos de ver, que es un fosfolípido, y esta que hemos visto recién con carga negativa y una cola de carbono e hidrógeno, o sea, una cola hidrocarbonada, bien, que se llama jabón, también es una molécula anfipática, bien, porque ¿cómo saca la grasa el jabón? ¿Ustedes saben? Supongamos que acá tenemos el tejido de celulosa, bien, del algodón, bien, y acá hay una microgota de grasa. El jabón viene en, las moléculas de jabón son como palitos. Estas son las cadenas hidrocarbonadas. Supónganse, habíamos hablado de un jabón que era palmitato. Entonces, este es el grupo carboxilato. Y estas son los 15 carbonos restantes. Entonces, lo que hacen estas moléculas de jabón es a tomar la gotita de grasa, ¿bien?, meter sus colas dentro de la grasa, porque la grasa es justamente no polar, y van a encerrarla, le van a crear una protección, o sea, como un recubrimiento. Esta es la grasa. Entonces, todo esto es el recubrimiento, mucho más compacto que lo que dibujo yo acá. Bien, y crea una estructura que es la estructura madre de las células, la micela. Bien, una micela.
una micela. ¿Qué sucede de eso, dentro de esa micela? La grasa, ¿bien?, queda atrapada, pero como no era soluble en agua, ¿bien?, y cuando le eché el detergente o el jabón, ya vamos a ver qué es detergente y qué es jabón, porque ustedes lo deben saber, ¿bien? Resulta que cuando le echamos el jabón, las moléculas de jabón forman un aislado, forman una estructura que oculta la grasa y la hace soluble. ¿Bien? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Una vez que lavamos, ¿qué se hace, chicos? Y se agrega agua para, digamos, limpiar el resto. ¿Y cómo se llama ese proceso? Lavado y... ¿Lavado y secado, profe? No. ¿El lavado en qué consiste? Lavarropa. ¿Qué es lo que hace? Lava. Ajá. Después, ¿qué hace? Centrifuga. Ajá. Y para. Entre el centrifugado y el lavado, ¿qué hay? Profe, en el caso, por ejemplo, como dices el ejemplo de la ropa, se coloca agua, se coloca jabón, se lava y después ahí, una vez que se termina de lavar, digamos, se retira toda esa agua con jabón y bueno, y suciedad y todo. Después se vuelve a agregar agua como para sacar el resto. Y después de eso se ¿Cómo se centrifuga. llama eso? ¿Cómo se llama eso? No me van a decir que no saben cómo se llama el proceso que está después del lavado, viene eso y después viene el centrifugado. Porque si no van a centrifugar la ropa con jabón. Enjuague, Dios mío, enjuague. En el enjuague, ¿qué hacemos? Agregamos agua para facilitar que las micelas con grasa se vayan. Bien, nosotros enjuagamos para que la grasa ya encapsulada en la micela se vaya. Entonces la prenda ya no va a tener grasa, ya va a estar limpia, porque en el enjuague me encargué, bien, rápidamente, despacio o eficientemente de liberar la micela de jabón. Bien. Entonces ya la prenda no me queda con jabón. Me la enjuagué. Y ahora para sacar el exceso de agua, ¿qué hago? Centrifugo. Bien. Entonces, esto es lo que sucede con los jabones. Pero en nuestro mundo hay un gran problema con el uso del jabón común. Muchos, pero muchos años hace que se utiliza, bien, el jabón como sistema de limpieza. Oh, pero hay lugares en el mundo donde las aguas de los ríos, que después van a ser las aguas de limpieza, o sea, las que vamos a usar para lavar, tienen una importante concentración de iones calcio y iones magnesio, porque, por ejemplo, toda la zona de la cordillera de los Andes, las laderas, están formadas por calcita y dolomita, que son rocas formadas por carbonato de calcio y carbonato de magnesio. ¿Bien? Entonces, cuando el río, bien, o se va generando por el deshielo, bien, en su descenso vigoroso de las grandes alturas, horada estas piedras y disuelve las sales de calcio y magnesio. Bien. Y estas sales se llaman sales insolubles o duras. Bien. Hace que las aguas se llamen aguas duras.
resulta de que uno de los que sufre la acción de las aguas duras es el jabón. El jabón, ¿bien?, cuando se encuentra con las sales de calcio, ¿bien?, forman unas sales insolubles con los ácidos grasos, o sea, palmitato de calcio, palmitato de magnesio, que en lugar de seguir soluble en agua, se toma el pianto, se toma el rasque uniéndose a los carbonatos, perdón, las sales de calcio, los iones calcio y magnesio, se unen a los iones carboxilato, palmitato, por ejemplo, y forman palmitato de calcio y magnesio insolubles. ¿Bien? Entonces se dice que el jabón se corta y estas micelas no pueden formarse, porque no tengo más jabón. El jabón lo toman las sales de calcio y lo precipita. ¿Bien? Entonces no sirve de nada lavar, el lavado es malo, la grasa no sale. Entonces, hace ya más de 100 años se inventó una sustancia que la traducción literal de su nombre hizo que en español se conozca como detergente. Detergente. ¿Bien? Y ese detergente es algo muy parecido, pero en lugar de ser un carboxilato, es una sal de un ácido muy particular. Generalmente, los ácidos que son, por ejemplo, el más común, el más usado, el más barato, es usando una cadena de 12 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá, bien, en este carbono, se le une un oxidrilo. Bien, ese oxidrilo va a formar un éster de ácido sulfónico. Bien, este ácido sulfónico, perdón, me falta acá otro, va a formar un anión, pierde los protones y acá es neutralizado con el ion potasio. Bien, y acá también, o sea, ese es un lauril sulfonato de potasio. ¿Bien? Si ustedes los miran, vamos a tener una cola no polar o hidrofóbica, ¿bien?, columna o cabeza no polar hidrofóbica, y por el otro lado, ¿qué tenemos? Una cabeza polar, el grupo sulfonato. ¿Ya? Ese grupo sulfonato es el que va a actuar como cabeza polar. Y ahora la micela se va a formar porque este se mete dentro de la grasa y esta partecita va a quedar mirando al agua. La va a hacer soluble. Y lo bueno que los sulfatos o sulfonatos, ya sea de calcio y magnesio, son solubles en agua, ¿bien? Y no va a haber problema para que en el enjuague se vaya toda la micela de detergente con grasa. ¿Me entienden? Entonces, el lauril sulfonato de potasio o de sodio actúan como detergentes. ¿Bien? ¿Y por qué uso detergentes? Para evitar el problema del agua dura. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de lípido complejo. Vamos a ver los que se llaman lípidos simples. Y acá vamos a encontrar varios tipos de lípidos simples y sus aplicaciones. Resulta que vamos a ver en los lípidos simples unas 3 familias de compuestos. Vamos a ver los esteroides,
vamos a ver los terpenos, y vamos a ver las prostaglandinas. Esto también va a ser muy importante para su campo cuando estén estudiando medicina. Los esteroides son compuestos que tienen como núcleo una estructura de un hidrocarburo que se llama ciclopentano. Perdón, este se llama perhidrotenantreno. Este es un derivado de un hidrocarburo aromático de núcleos condensados. Este se llama perhidrofenantreno. Bien. Todos son acá carbonos. Si nosotros lo dibujáramos, sería carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, carbono. Bien. Hidrógeno, hidrógeno, y acá nuevamente carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2. Bien, pero acá, como se unen a otra cadena, solamente hay carbonos hidrógenos. Bien, este tipo de compuestos se unen acá, en estos dos carbonos, bien, con un derivado del hidrocarburo ciclopentano. Bien. Y cuando se suman estos dos, van a dar la estructura de un hidrocarburo que se llama esterano. Este compuesto que vemos acá se llama núcleo de esterano. Y cuando nosotros analizamos compuestos naturales que tienen este núcleo, pero más carbonos, generalmente 27, 28, 29 y 30 carbonos, vamos a ver los que se llaman esteroides. Bien, y acá vamos a ver los esteroides alcoholes simples. Y hay uno muy común, fíjense que estos no tienen ácidos grasos esterificados con ellos, entonces van a ser simples, no sufren reacciones de saponificación. Por ejemplo, un muchacho muy conocido de esta familia, de los alcoholes simples, esteroidales o esteroides, es este que voy a dibujar acá. Este se llama colesterol. Bien. Y a partir de don colesterol, muy utilizado para dar muchos derivados y también soporte a la y rigidez a las estructuras de las membranas celulares. El colesterol es el que después nos va a originar las hormonas, bien, sexuales, masculinas y femeninas. Masculinas y femeninas. Bien. Entre las masculinas vamos a encontrar una que se llama testosterona. Bien. Testosterona.
obviamente se forman en los testículos, ¿no? Después encontramos otra natural que es la androsterona, ¿bien? Y el metabolito de las dos que es la androstenediona, ¿bien? Y tienen que ver con los caracteres sexuales secundarios, ¿bien? Y cuando se abusa colocándose en forma de eh, inyección, ¿no? O aplicándose como una inyección, tenemos los que se llaman esteroides anabólicos. ¿Por qué? Porque le llevan una información errada al músculo de que tiene que crecer. ¿Bien? Y el músculo comienza a ganar masa. ¿Bien? Pero esa masa, obviamente, para que nazca bien, tiene que ser estimulada. O sea, la persona que se inyecta anabólicos, ¿bien? Tiene que hacer, o sea, tiene que gastar ese músculo creado o estimularlo. Bueno, las sexuales masculinas son esas que les dije. Testosterona, androstenediona y un montón de hormonas artificiales que se hacen. Por el lado de las femeninas, ¿bien? Vamos a encontrar las que se llaman hormonas sexuales o hormonas sexuales de caracteres y hormonas de la preñez. Fíjense que el término preñez en nuestro español y sobre todo en el español argentino se le ha dado un significado tan peyorativo, tan despreciativo, que decir preñez, ¿bien? Es casi como que les afecta el oído y lo ven como una palabra tabú. ¿Bien? Una palabra que no la dirían ni por equivocación. ¿Bien? Y no es tabú, no es tabú. ¿Bien? La preñez es lo mismo que el embarazo. ¿Mm? Es otra forma de denominarlo. Las hormonas de la preñez, ¿bien? Son las que se generan en el ovario, ¿bien? Y algunas por estimulación de la hipófisis, y ahí encontramos la progesterona, ¿bien? Y el metabolito de la progesterona, que es la, pregnandiol o preñadiol. ¿No? Pregna o preñadiol. ¿Qué otras más hay? Bueno, la folículo estimulante, pero no es de tipo esteroidal. No es esteroidal. Y después, bien, hay otras, las que se llaman hormonas sexuales, bien, hormonas sexuales femeninas del éster. Y encontramos estrógeno, estrona y estriol. Bien. Resulta que estas tienen como misión adecuar todo el sistema reproductor femenino para que se produzca la preñez. Bien, y a su vez dar características para que la mujer sea fértil. Caderas anchas para que su caja, o sea, su pelvis, sea lo suficientemente ancha para soportar un niño. Bien, aumenta el tamaño de las mamas. Bien, todo eso con las hormonas que les dije de deseo. Bien. Pero no solamente con esas hormonas hay, sino que hay otras hormonas que no son sexuales,
bien, pero tienen mucho que ver con el metabolismo del agua y el metabolismo de... ay, no me sale. Metabolismo asociado al dolor, que son, perdón, los corticoides, ¿bien? Y los mineralocorticoides. Los corticoides se producen en las glándulas adrenales, en la corteza, ¿bien? Y los minerales corticoides se producen en el límite entre la corteza y la médula del riñón, ¿bien? Y por último vamos a ver las que se llaman prostaglandinas. El nombre prostaglandina se debe a que de forma errónea se consideraba de que el hígado producía ciertas cosas. En la mujer, el sistema hormonal producía hormonas femeninas, ¿bien? Y así por el estilo se iba dando nombre, ¿bien? Entonces, las glándulas adrenales o suprarrenales producían este tipo de hormonas que tenían que ver con la estabilidad, ¿bien?, de los fluidos en los riñones, ¿bien?, salvaguardar el equilibrio iónico en los riñones y por otro lado regular en puntos lejanos, ¿bien?, la concentración de sales, ¿sí?, con los minerales corticoides. Después, como les decía, las prostaglandinas, o sea, me fui y volví de nuevo a las prostaglandinas, como se obtenían de la próstata, y la próstata está solamente en los machos de los mamíferos, o sea, en el hombre y mamíferos machos, claro, había que ver por qué se llamaban estas cosas así o qué función tenía. Y resulta que tenían una función más específica sobre el útero, sobre un órgano de reproducción femenino. Bien, y al principio se hablaba solamente de una familia de compuestos, cuando hay varios tipos. Además de las prostaglandinas, que se denominan PG, están las LT, están las TX, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, ¿bien? Y otros que se llaman eicosanoides generales. Todos tienen una misión y todos son bloqueados en su obtención por un compuesto muy conocido, el ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico o aspirina es el que bloquea la producción de esto para evitar los tromboxanos y evitar una coagulación, o sea, un coágulo, los leucotrienos, disminuir el efecto de las inflamaciones, la prostaglandina, que disminuye el tono del músculo liso, y estos eicosanoides en general son los mediadores de la fiebre. Entonces, estos se producen por acción de una enzima que se llama ciclooxigenasa, y la ciclooxigenasa para en su actividad cuando está presente el ácido acetilsalicílico o aspirina. Bien, chicos, este es el pantallazo general de ácidos grasos. ¿Me entienden? Cuando yo haga la guía, voy a ir diciéndoles punto por punto lo que ustedes deben centralizar la atención. Bien, este ya está dado. Cualquier cosa, ustedes, esto antes de que terminemos y después en febrero, van a tener consulta tanto con Enrique como conmigo. ¿Bien? Así que bueno, por el día de hoy ya es suficiente con lípidos. El martes vamos a ver proteínas y el jueves terminamos, nos despedimos ya con ácidos nucleicos. ¿Bien? Bueno, profe. Ha sido un gusto estar con ustedes. Los libero. Disculpen que utilice el sábado, pero bueno,
todavía están medio expresos, así que no he sido tan malo. Nos vemos el martes, chicos. Cuídense mucho y ya voy a cerrar lo grabo y lo subo. Bueno, profe, entonces nos estamos viendo en la próxima clase. Claro, el martes. Bien, el martes nos vemos. ¿Sí?